Hay una pregunta que la mayoría de los seres humanos nunca se atreven a formular con honestidad, no porque no la sientan, sino porque la respuesta los obliga a reconstruir todo lo que creían saber sobre sí mismos. Y si el esfuerzo que has entregado durante años no fue una inversión en tu libertad, sino el combustible exacto que alguien más necesitaba para mantenerse rico, existe una forma de esclavitud que no tiene nombre en los libros de historia, no viene acompañada de cadenas visibles, ni de violencia declarada. Se instala de manera lenta, casi amorosa en la infancia, cuando una voz adulta le pregunta a un niño qué quiere ser de grande y espera, sin decirlo, que la respuesta encaje perfectamente en una categoría productiva, medible, útil. El niño que responde quiero pensar, quiero cuestionar, quiero simplemente vivir, aprende muy pronto que esa respuesta no tiene espacio en el guión que el mundo tiene preparado para él, y así, antes de entender qué es el dinero, ya está atrapado en su lógica. La educación que recibió la mayor parte de la humanidad durante el siglo XX, y lo que va del XXI, no fue diseñada para producir seres libres. Fue diseñada, con una precisión que bordea lo quirúrgico, para producir empleados funcionales. No se enseñó inflación, no se habló de cómo opera el capital, no hubo espacio para la educación financiera real. En cambio, se premió la puntualidad, se celebró la obediencia, se repitió como dogma que el trabajo dignifica, y que el que madruga encuentra recompensa, frases nobles en apariencia, pero que en su núcleo oculto contienen una instrucción específica. No preguntes, produce. Ivan Illich lo señaló con décadas de anticipación, cuando advirtió que el sistema escolar no liberaba mentes, sino que las formateaba para encajar en una estructura que las necesitaba dóciles, predecibles, incapaces de imaginar que existía otro camino. Y así se construyó la trampa perfecta, no a través de la fuerza, sino a través del sentido de normalidad. El ser humano moderno llega al mundo laboral convencido de que sus deudas son razonables, de que su cansancio es inevitable, de que su ansiedad es simplemente el costo de vivir en el siglo que le tocó. No sospecha, porque nadie lo preparó para sospechar, que la estructura económica en la que participa fue diseñada matemáticamente para que su posición no mejore de manera sustancial. El economista Thomas Piketty demostró con datos devastadores que la rentabilidad del capital supera de forma consistente al crecimiento económico. Dicho en términos cotidianos, quien ya tiene dinero lo multiplica sin esfuerzo, mientras quien solo tiene su tiempo y su energía, los intercambia por un salario que nunca termina de alcanzar, porque todo a su alrededor está calibrado para consumirlo antes de que lo sienta propio. La deuda no llegó de improviso. Fue la solución lógica que el sistema ofreció cuando el salario dejó de ser suficiente. Las tarjetas de crédito, los préstamos al consumo, los pagos en cuotas sin intereses aparentes, todo ese ecosistema financiero fue presentado como una forma de acceso, como una manera de alcanzar lo que se merecía sin esperar. Pero cada vez que alguien compra con dinero que aún no ganó, está vendiendo un fragmento de su futuro, está hipotecando horas que todavía no ha vivido, decisiones que todavía no ha tomado, libertades que todavía no se han materializado. Y la cárcel no tiene paredes de concreto, tiene extractos bancarios, fechas de vencimiento, cuotas automáticas que salen antes de que el salario llegue a calentar la cuenta. Pero si la trampa fuera únicamente económica, podría resolverse con información. El verdadero genio del sistema está en su dimensión psicológica, en la manera en que colonizó no solo los bolsillos, sino la identidad. El filósofo esloveno Slavoj Žižek lo articuló con una precisión brutal. Las personas no compran objetos por lo que son, sino por lo que prometen. El automóvil no es transporte, es estatus. La ropa no es abrigo, es pertenencia. El teléfono de última generación no es comunicación, es una declaración de valor personal, en un mundo que aprendió a medir el valor humano en términos de capacidad de consumo, y en esa sustitución silenciosa, donde el objeto reemplazó a la esencia, nació una nueva forma de vacío, un vacío que no se puede nombrar fácilmente, porque viene disfrazado de abundancia. La publicidad comprendió este mecanismo antes que cualquier psicólogo. Entendió que el deseo no se activa a través de la necesidad real, sino a través de la comparación. Y en el siglo XXI, la comparación alcanzó una escala sin precedentes históricos. Las redes sociales pusieron en las manos de cada persona una vitrina permanente, donde los demás exhiben sus versiones más curadas, más exitosas, más deseables. El resultado es que nunca en la historia fue tan fácil sentirse insuficiente. Nunca fue tan accesible la sensación de que todos avanzan mientras uno permanece inmóvil, y en ese estado de insuficiencia perpetua, la persona es más manipulable, más obediente, más útil. El que duda de sí mismo no cuestiona la estructura, solo busca dónde encajar en ella.
Hay un concepto que el filósofo coreano Byung-Chul Han llamó la violencia de la positividad. Esa cultura donde la autoexplotación no solo es aceptada sino celebrada, donde el agotamiento se porta como una medalla, donde estar siempre ocupado se convirtió en sinónimo de valor humano. El burnout dejó de ser una patología para convertirse en una señal de mérito, y en esa distorsión perversa, el ser humano aprendió a estar orgulloso precisamente de lo que lo destruye, a glorificar la fatiga que lo vacía, a interpretar su propio agotamiento como prueba de que está dando todo. Cuanto más trabaja, más se siente que vale, aunque por dentro cada vez sienta menos que eso sea verdad. La clase media, esa categoría que el sistema inventó con una elegancia estratégica, cumple una función específica, y pocas veces examinada con honestidad. No es un nivel de prosperidad real, es una zona de contención. Ofrece lo justo para que la persona no se sienta pobre, pero nunca lo suficiente para que deje de correr. Es el espacio donde se vive hipotecado de múltiples formas. La casa que se pagará durante décadas, el automóvil que se deprecia mientras se paga, el cuerpo que se desgasta en jornadas que no tienen fin visible. La clase media creyó que era dueña de su tiempo porque podía elegir en qué gastarlo. Pero elegir entre opciones diseñadas por otros no es libertad, es la ilusión de libertad, que es, en muchos sentidos, más efectiva que la ausencia de ella. Friedrich Nietzsche habló de la voluntad de poder no como un impulso de dominación, sino como la fuerza vital que empuja al ser humano a crear, a trascender, a construir algo genuino, pero esa fuerza fue capturada y redirigida. En lugar de impulsar hacia la creación, fue orientada hacia la imitación. En lugar de construir vidas propias, fue usada para perseguir vidas ajenas vistas en pantallas. La voluntad de poder se convirtió en voluntad de parecer, y ese cambio sutil lo alteró todo. El deseo ya no nace desde adentro, ya no responde a lo que el individuo genuinamente necesita o anhela, nace desde afuera, desde la comparación, desde la mirada del otro, y eso convierte al ser humano en esclavo de un deseo que nunca fue suyo. Existe una paradoja, que pocas veces se nombra con claridad. El sistema no quiere personas ricas, quiere personas que crean que van a serlo. Quiere ese estado intermedio, donde alguien trabaja con la esperanza de que pronto las cosas cambiarán, donde el sueño del progreso es suficiente para mantener el ritmo, sin que nadie haga preguntas incómodas. Robert Kiyosaki lo simplificó con una distinción que parece obvia, hasta que se examina desde adentro. El pobre trabaja por dinero. El rico hace que el dinero trabaje para él. Pero lo que raramente se dice es que el obstáculo para cruzar esa frontera no es solo económico, es mental, es cultural, es la incapacidad de imaginar una relación diferente con el trabajo, con el tiempo, con la propia identidad, cuando todo en el entorno refuerza que la única forma legítima de existir es a través de la producción constante. Paulo Freire advirtió que la educación verdadera no es la que domestica, sino la que libera. Pero la domesticación fue tan completa que muchos ya no distinguen la diferencia. Metas que no eligieron fueron adoptadas como propias: el sueño de la casa, el automóvil, el ascenso, la jubilación. Toda esa secuencia fue interiorizada como aspiración personal, cuando en realidad es un guión heredado, escrito por fuerzas que tenían interés en que esa secuencia se repitiera generación tras generación. Y el problema más profundo no es que el guión sea malo, sino que la mayoría de las personas nunca llegó a preguntarse si era suyo. Hay un momento en la vida de ciertas personas donde algo se quiebra, no de manera dramática, no con un evento definitivo, es más bien una acumulación silenciosa de sensaciones que ya no pueden ignorarse, la sensación de que se está haciendo todo bien, y sin embargo, el lugar sigue siendo el mismo, la certeza extraña de que el esfuerzo se convierte en combustible para una máquina que no le pertenece. Ese quiebre, cuando se produce, duele de una manera que ninguna herramienta financiera puede aliviar, porque no es un problema de números, es un problema de sentido. El consumo en su forma más cotidiana opera exactamente como una anestesia. Cada compra impulsiva es, en su fondo más honesto, una confesión silenciosa de que algo duele. El cansancio que no tiene nombre busca alivio en la pantalla nueva, en el viaje que se paga en cuotas, en la ropa que da la ilusión de comenzar de nuevo. El sistema no solo sabe esto, sino que lo diseñó así. La industria del entretenimiento, la publicidad, el retail, toda esa arquitectura invisible, existe para capturar el momento exacto en que alguien siente vacío y ofrecerle una solución que costará dinero y dejará el vacío intacto. El ciclo es perfecto. El malestar genera consumo, el consumo genera deuda, la deuda genera malestar, y el malestar vuelve a generar consumo. Pero la trampa tiene una última capa, la más sofisticada de todas. Cuando alguien finalmente comienza a ver el mecanismo, cuando la conciencia se activa
y la persona empieza a comprender la estructura en la que lleva atrapada toda su vida, el sistema tiene preparada también una respuesta para eso. Le vende libros de autoayuda, le ofrece cursos de finanzas personales, le presenta influencers que hablan de libertad mientras monetizan su audiencia, le dice que el problema estaba en su mentalidad, no en la estructura. Y así, la crítica al sistema se convierte en un producto más del sistema, la conciencia se transforma en espectáculo, la indignación se convierte en contenido, y la persona sigue en el mismo lugar, pero ahora con la satisfacción de sentirse despierta. Ver la trampa no es suficiente. Nunca lo fue, porque entre ver y cambiar existe un abismo que se llama incomodidad. Y ese abismo es el verdadero guardián del sistema, el cerebro humano, diseñado evolutivamente para preferir lo conocido incluso cuando duele. Resiste con una fuerza enorme cualquier cambio que implique soltar lo familiar. Y lo familiar, por más que lastime, tiene la ventaja de ser predecible. La libertad, en cambio, se presenta al principio como vértigo, como vacío, como la ausencia de todas las estructuras que daban forma a la identidad. Salir de la trampa no se siente como liberación en los primeros momentos. Se siente como pérdida. Lo que el sistema nunca quiso que se supiera es que la verdadera riqueza no es acumulable, no puede comprarse ni venderse. No aparece en ningún balance, ni en ningún extracto bancario. La verdadera riqueza es la capacidad de estar presente en la propia vida, de tomar decisiones desde la conciencia en lugar de desde el miedo, de elegir el tiempo propio como la divisa más valiosa que existe. El tiempo es el único recurso que no se recupera, y aún así es el primero que se entrega, muchas veces con una sonrisa, en nombre de una seguridad que el sistema promete pero nunca termina de otorgar. La pregunta que queda flotando, incómoda e insistente, no es si es posible salir. La pregunta real es cuánto de lo que la persona llama su vida fue realmente elegido, y cuánto fue simplemente adoptado de un manual que alguien más escribió con sus propios intereses en mente, porque el día en que alguien responde esa pregunta con honestidad, ya no puede volver a fingir que no la escuchó, y esa incapacidad de hacerse el ciego, esa imposibilidad de regresar a la ignorancia cómoda, esa es la única forma real de libertad que existe. No como destino, como umbral, pero hay algo que este análisis todavía no ha dicho, algo que resulta demasiado incómodo para la mayoría de los discursos críticos. Algo que se evita porque toca un nervio que duele de una manera diferente. El problema no es solo el sistema. El problema es que la mayoría de las personas, al menos en las sociedades que se llaman a sí mismas democráticas y libres, eligió esto, no con documentos firmados ni con declaraciones públicas, sino con cada decisión cotidiana, con cada compra evitable, con cada hora regalada sin resistencia, con cada silencio ante algo que sabían que estaba mal. La complicidad no siempre es consciente, pero eso no la hace menos real. Y señalar únicamente a los poderosos, a los banqueros, a los políticos, a las corporaciones, es una forma elegante de esquivar la pregunta más difícil. ¿Qué parte de todo esto fue construida también con la obediencia propia? Esta es la dimensión que la industria del pensamiento crítico prefiere omitir. Porque un discurso que culpa exclusivamente a fuerzas externas es más cómodo, más consumible, más fácil de aplaudir, pero la verdad más perturbadora no es que exista un sistema diseñado para explotar, sino que ese sistema necesita participantes voluntarios para funcionar, y los tiene en abundancia. Los tiene porque ofrece algo que la libertad genuina raramente puede competir: certeza. El empleo da certeza, la deuda da certeza de consumo presente, la rutina da certeza de que mañana se sabrá qué hacer, y la certeza, para un cerebro que evolucionó en la incertidumbre brutal de la sabana, es una droga de una potencia extraordinaria, más poderosa que cualquier sustancia, más difícil de abandonar que cualquier hábito visible. Los filósofos estoicos lo comprendieron hace más de 2000 años, con una claridad que incomoda precisamente por su antigüedad. Marco Aurelio, que gobernó el imperio romano más extenso de su época, y que por tanto tenía acceso a todos los privilegios que el poder material puede ofrecer, escribió desde su palacio que el único dominio que valía la pena conquistar era el dominio sobre la mente propia, no el mercado, no el territorio, no la riqueza acumulada, la mente, porque entendió, desde una posición que nadie podría acusar de ingenuidad, que todo lo externo es prestado, que el tiempo lo devora todo, que la única forma de no ser esclavo de las circunstancias es construir una relación diferente con ellas desde adentro. Pero esa enseñanza no se incluyó en los currículums escolares. Habría sido inconveniente. Lo que sí se incluyó fue la historia del progreso. La narrativa de que cada generación vivirá mejor que la anterior, de que el crecimiento económico es el indicador supremo del bienestar humano, de que la prosperidad se mide en Producto Interno Bruto y en niveles de consumo. Esa narrativa fue construida con datos reales, pero interpretados de manera selectiva.
con verdades a medias que funcionan como mentiras completas. Porque sí, en términos materiales, el ser humano del siglo XXI tiene acceso a más objetos que en cualquier otro momento de la historia. Tiene más pantallas, más aplicaciones, más opciones de suscripción, más formas de entretenerse, más maneras de llenarse de estímulos a cualquier hora del día o de la noche. Pero los índices de depresión, de ansiedad, de soledad, de suicidio, no dejaron de crecer en paralelo con esa abundancia material, y nadie en los discursos oficiales del progreso explica esa contradicción con la misma energía con la que celebra el crecimiento del PIB. La Organización Mundial de la Salud lleva décadas documentando una crisis silenciosa de salud mental, que ya supera en impacto económico y humano a muchas enfermedades físicas. La depresión es actualmente la principal causa de discapacidad en el mundo, no una infección, no un tumor, una condición que nace, en una proporción significativa de los casos, del agotamiento, del vacío de sentido, de la desconexión entre lo que se hace y lo que se es. Y sin embargo, la respuesta institucional a esa crisis no fue reexaminar la estructura que la produce, sino medicalizar la respuesta, crear mercados farmacéuticos que tratan síntomas sin tocar causas, vender bienestar en cápsulas, mientras la fuente del malestar sigue intacta, productiva, generando dividendos. Aquí es donde la polémica se vuelve verdaderamente incómoda, porque implica nombrar algo que las sociedades modernas protegen con una devoción casi religiosa: el trabajo como virtud suprema. Pocas ideas han causado tanto daño silencioso como la convicción de que el valor de un ser humano está directamente vinculado a su productividad. Esa idea no nació por accidente, tiene una genealogía rastreable en la ética protestante, que Max Weber analizó con rigor a principios del siglo XX, donde la riqueza acumulada era interpretada como señal de gracia divina, y la ociosidad como pecado. La secularización del siglo XX no eliminó esa estructura moral, simplemente le quitó la referencia religiosa, y la dejó operando en el vacío, como un dogma sin Dios pero con la misma capacidad de culpa. El que no produce no vale, el que descansa es flojo, el que cuestiona el ritmo es que no quiere esforzarse suficiente, y esa culpa, internalizada desde la infancia, es uno de los mecanismos de control más eficientes que existen, porque no requiere vigilancia externa. La persona se vigila a sí misma. Existe un dato que pocas veces aparece en los debates sobre economía, y que sin embargo revela más sobre el estado real de las cosas que cualquier estadística de crecimiento. En Estados Unidos, el país que durante décadas se presentó al mundo como el modelo del sueño moderno, más del 60% de la población adulta no podría afrontar un gasto imprevisto de $1,000 sin endeudarse. En la economía más grande del planeta, en la nación con más billonarios en términos absolutos de toda la historia humana, la mayoría de las personas que trabajan tiempo completo están a un percance médico, a una reparación de automóvil, a un mes de desempleo de la catástrofe financiera, y esa brecha, esa distancia brutal entre la narrativa del sueño y la realidad del vértice, no es una falla del sistema, es su funcionamiento exacto, porque un sistema donde la mayoría vive al borde del precipicio, es un sistema donde la mayoría nunca puede permitirse el lujo de decir que no. No puede rechazar un trabajo que odia porque necesita el seguro médico. No puede cuestionar a un jefe abusivo porque necesita el salario para pagar el alquiler. No puede dedicar tiempo a pensar, a cuestionar, a imaginar alternativas, porque cada hora libre es una hora de ingreso perdido. La precariedad no es un efecto secundario de la economía moderna, es uno de sus instrumentos más afinados. Una población precaria es una población gobernable. Una población que duerme con el miedo a perder lo poco que tiene, no tiene energía para preguntarse si merece más, y los que sí tienen más no están libres del mecanismo, simplemente operan desde una jaula más lujosa. El ejecutivo con salario de 6 cifras que trabaja 80 horas semanales, que sacrifica sus vínculos más cercanos, que llega a los 50 años con el hígado deteriorado, la espalda rota, y la sensación de que se perdió la infancia de sus propios hijos. Ese hombre, o esa mujer también fue atrapado. Solo que su trampa tiene mejores muebles. La diferencia entre la persona que no llega a fin de mes y el profesional exitoso que no tiene tiempo de vivir, no es de libertad, es de decoración. Ambos están corriendo. Ambos fueron convencidos de que parar es peligroso. Ambos aprendieron a medir su valor en términos de lo que producen. Y ambos, en sus momentos más honestos, en ese silencio que a veces aparece a las 3 de la mañana, cuando no hay pantallas encendidas, y el ruido se calla, sienten la misma pregunta oscura que no saben cómo responder. ¿Para qué? Esa pregunta, ¿para qué?, es la más subversiva que existe en una sociedad organizada en torno a la producción infinita. Es más peligrosa que cualquier protesta, más amenazante que cualquier movimiento político, porque quien la formula con seriedad
Ya no puede seguir haciendo las cosas de la misma manera. Quien la sostiene lo suficiente sin escapar hacia el entretenimiento, empieza a ver que buena parte de lo que llenaba su agenda no era vida. Era ruido gestionado, era actividad que generaba la sensación de avance, sin producir ningún destino real. Y esa revelación no es cómoda, no viene acompañada de música de fondo, ni de un giro narrativo satisfactorio. Viene con silencio, con incomodidad, con la necesidad de reconstruir desde cero una relación con el tiempo que durante décadas fue entregado sin cuestionamiento. La historia económica de los últimos 2 siglos podría leerse, con cierta distancia, como la historia de cómo se convenció a la mayoría de la humanidad de que sus necesidades más profundas eran materiales, que la soledad se resuelve con conexión a Internet, que el vacío existencial se llena con entretenimiento, que la angustia ante la propia mortalidad se calma con propiedades y planes de retiro. Pero ninguna de esas sustituciones funciona porque todas actúan en el nivel equivocado, responden a síntomas superficiales con soluciones superficiales, y el malestar de fondo, que es filosófico y existencial antes de ser económico, permanece intacto, alimentando el ciclo desde sus raíces. Albert Camus escribió que solo hay una pregunta filosófica verdaderamente seria: si la vida merece ser vivida. No lo escribió desde la desesperanza, sino desde la lucidez, desde la convicción de que una vida examinada, aunque incómoda, es radicalmente preferible a una vida consumida en automatismos. Pero examinar la propia vida requiere tiempo, requiere silencio, requiere la disposición a ver cosas que duelen, y el sistema, en su genialidad más oscura, se aseguró de que ninguna de esas 3 condiciones estuviera fácilmente disponible. El tiempo fue comprado, el silencio fue llenado de estímulos, y la disposición a ver fue sistemáticamente anestesiada con comodidades suficientes para callar la incomodidad, pero nunca suficientes para resolverla. Hay una generación entera que llegó a la adultez con deudas estudiantiles, que equivalen a hipotecas, con mercados laborales, que exigen disponibilidad total a cambio de contratos precarios, con el sueño de la propiedad convertido en una fantasía matemáticamente inalcanzable en las ciudades donde existe trabajo, y con la promesa de que la tecnología y el emprendimiento serían la salida. Esa promesa también fue una trampa, solo que con estética más moderna. El discurso del emprendedor que trabaja 16 horas diarias porque es su propia empresa, que renuncia a vacaciones porque está construyendo algo, que no tiene horarios porque la pasión no los necesita. Ese discurso no es liberación del sistema laboral, es el sistema laboral operando sin sindicato, sin derechos laborales, y sin la posibilidad de culpar a un jefe. Es la autoexplotación elevada a filosofía de vida, y vendida como identidad aspiracional. Y aquí, en este punto exacto del análisis, es donde la crítica debe volverse también hacia los que critican, porque el mercado del pensamiento alternativo, la industria del despertar, los podcasts sobre conciencia financiera, los libros de filosofía estoica, vendidos en aeropuertos, los retiros de meditación que cuestan lo mismo que un mes de alquiler, todos ellos operan dentro de la misma lógica que dicen cuestionar. Han convertido la búsqueda de libertad en un nicho de mercado, han empaquetado la disidencia en productos consumibles, y la persona que compra ese paquete siente que está haciendo algo diferente, siente que está fuera del sistema, cuando en realidad acaba de entregar dinero a otra industria que se beneficia de su malestar. La trampa no tiene afuera, tiene solo capas más profundas. Lo que queda, cuando se desmontan todas esas capas, cuando se retiran los discursos tranquilizadores, y las soluciones empaquetadas, y las promesas de transformación en 5 pasos, es algo mucho más difícil y mucho más honesto. Queda la necesidad de construir una relación completamente nueva con la incertidumbre, no de tolerarla como un mal necesario, no de gestionarla con técnicas de respiración y mindfulness, sino de habitarla como la condición fundamental de cualquier vida que se tome en serio a sí misma, porque la certeza que el sistema vende, esa ilusión de que si sigues las reglas todo estará bien, nunca fue real, fue siempre una promesa sin garantía, y quienes la compraron más completamente fueron también quienes más perdieron cuando la realidad la desmentía. El filósofo Nassim Taleb describió con el concepto de fragilidad, algo que va más allá de la economía. Los sistemas que se vuelven dependientes de la estabilidad se vuelven cada vez más vulnerables a la disrupción, y lo mismo ocurre con las personas. Quien construye su identidad, su seguridad y su sentido de valor sobre estructuras externas, sobre el empleo, sobre la aprobación social, sobre el nivel de consumo que puede sostener, se vuelve extraordinariamente frágil ante cualquier perturbación de esas estructuras. Y las perturbaciones son inevitables. Siempre lo fueron. La persona que nunca desarrolló la capacidad de existir fuera de esas estructuras, que nunca se preguntó quién era sin ellas, esa persona no está viviendo, está aplazando el momento de enfrentarse a sí misma,
y el sistema se lo agradece con crédito disponible y nuevas temporadas de series. Entonces la pregunta final no es cómo salir, porque salir implica que existe un afuera nítido y accesible. La pregunta real es algo más perturbador. ¿Cuánto de lo que se llama vida propia es en realidad vida prestada? ¿Cuánto de lo que se siente como elección es en realidad obediencia con buena presentación? Y si existe alguna versión de uno mismo que no fue construida para ser útil a algo o a alguien más, responder eso no requiere un libro, ni un gurú, ni una estrategia de inversión. Requiere el único acto verdaderamente revolucionario que le queda al ser humano moderno: quedarse quieto, sin pantallas, sin agenda, sin producir nada, y soportar lo que aparece en ese silencio, porque lo que aparece ahí, esa voz que el ruido constante se encargó de tapar durante años, es lo único que nadie más puso, y es, por eso mismo, lo único que nadie más puede quitarle. Existe una forma de esclavitud que no tiene nombre en los libros de historia, no viene acompañada de cadenas visibles, ni de violencia declarada, se instala de manera lenta, casi amorosa, en la infancia, cuando una voz adulta le pregunta a un niño, ¿qué quiere ser de grande?, y espera, sin decirlo, que la respuesta encaje perfectamente en una categoría productiva, medible, útil. El niño que responde quiero pensar, quiero cuestionar, quiero simplemente vivir, aprende muy pronto que esa respuesta no tiene espacio en el guión que el mundo tiene preparado para él, y así, antes de entender qué es el dinero, ya está atrapado en su lógica. La educación que recibió la mayor parte de la humanidad durante el siglo XX, y lo que va del XXI, no fue diseñada para producir seres libres. Fue diseñada, con una precisión que bordea lo quirúrgico, para producir empleados funcionales. No se enseñó inflación, no se habló de cómo opera el capital, no hubo espacio para la educación financiera real. En cambio, se premió la puntualidad, se celebró la obediencia, se repitió como dogma que el trabajo dignifica y que el que madruga encuentra recompensa, frases nobles en apariencia, pero que en su núcleo oculto contienen una instrucción específica: no preguntes, produce. Ivan Illich lo señaló con décadas de anticipación, cuando advirtió que el sistema escolar no liberaba mentes, sino que las formateaba para encajar en una estructura que las necesitaba dóciles, predecibles, incapaces de imaginar que existía otro camino. Y así se construyó la trampa perfecta, no a través de la fuerza, sino a través del sentido de normalidad. El ser humano moderno llega al mundo laboral convencido de que sus deudas son razonables, de que su cansancio es inibetible, de que su ansiedad es simplemente el costo de vivir en el siglo que le tocó. No sospecha, porque nadie lo preparó para sospechar, que la estructura económica en la que participa fue diseñada matemáticamente para que su posición no mejore de manera sustancial. El economista Thomas Piketty demostró con datos devastadores que la rentabilidad del capital supera de forma consistente al crecimiento económico. Dicho en términos cotidianos, quien ya tiene dinero lo multiplica sin esfuerzo, mientras quien solo tiene su tiempo y su energía los intercambia por un salario que nunca termina de alcanzar, porque todo a su alrededor está calibrado para consumirlo antes de que lo sienta propio. La deuda no llegó de improviso. Fue la solución lógica que el sistema ofreció, cuando el salario dejó de ser suficiente. Las tarjetas de crédito, los préstamos al consumo, los pagos en cuotas sin intereses aparentes. Todo ese ecosistema financiero fue presentado como una forma de acceso, como una manera de alcanzar lo que se merecía sin esperar. Pero cada vez que alguien compra con dinero que aún no ganó, está vendiendo un fragmento de su futuro, está hipotecando horas que todavía no ha vivido, decisiones que todavía no ha tomado, libertades que todavía no se han materializado, y la cárcel no tiene paredes de concreto, tiene extractos bancarios, fechas de vencimiento, cuotas automáticas que salen antes de que el salario llegue a calentar la cuenta. Pero si la trampa fuera únicamente económica, podría resolverse con información. El verdadero genio del sistema está en su dimensión psicológica, en la manera en que colonizó no solo los bolsillos, sino la identidad. El filósofo esloveno Slavoj Žižek lo articuló con una precisión brutal: las personas no compran objetos por lo que son, sino por lo que prometen. El automóvil no es transporte, es estatus. La ropa no es abrigo, es pertenencia. El teléfono de última generación no es comunicación, es una declaración de valor personal, en un mundo que aprendió a medir el valor humano, en términos de capacidad de consumo, y en esa sustitución silenciosa, donde el objeto reemplazó a la esencia, nació una nueva forma de vacío, un vacío que no se puede nombrar fácilmente porque viene disfrazado de abundancia. La publicidad comprendió este mecanismo antes que cualquier psicólogo. Entendió que el deseo no se activa a través de la necesidad real, sino a través de la comparación. Y en el siglo XXI,
La comparación alcanzó una escala sin precedentes históricos. Las redes sociales pusieron en las manos de cada persona una vitrina permanente donde los demás exhiben sus versiones más curadas, más exitosas, más deseables. El resultado es que nunca en la historia fue tan fácil sentirse insuficiente. Nunca fue tan accesible la sensación de que todos avanzan mientras uno permanece inmóvil. Y en ese estado de insuficiencia perpetua, la persona es más manipulable, más obediente, más útil. El que duda de sí mismo no cuestiona la estructura, solo busca dónde encajar en ella. Hay un concepto que el filósofo coreano Byung-Chul Han llamó la violencia de la positividad. Esa cultura donde la autoexplotación no solo es aceptada, sino celebrada. Donde el agotamiento se porta como una medalla. Donde estar siempre ocupado se convirtió en sinónimo de valor humano. El burnout dejó de ser una patología para convertirse en una señal de mérito. Y en esa distorsión perversa, el ser humano aprendió a estar orgulloso precisamente de lo que lo destruye, a glorificar la fatiga que lo vacía, a interpretar su propio agotamiento como prueba de que está dando todo. Cuanto más trabaja, más se siente que vale, aunque por dentro cada vez sienta menos que eso sea verdad. La clase media, esa categoría que el sistema inventó con una elegancia estratégica, cumple una función específica, y pocas veces examinada con honestidad. No es un nivel de prosperidad real, es una zona de contención. Ofrece lo justo para que la persona no se sienta pobre, pero nunca lo suficiente para que deje de correr. Es el espacio donde se vive hipotecado de múltiples formas. La casa que se pagará durante décadas, el automóvil que se deprecia mientras se paga, el cuerpo que se desgasta en jornadas que no tienen fin visible. La clase media creyó que era dueña de su tiempo porque podía elegir en qué gastarlo, pero elegir entre opciones diseñadas por otros no es libertad, es la ilusión de libertad, que es, en muchos sentidos, más efectiva que la ausencia de ella. Friedrich Nietzsche habló de la voluntad de poder no como un impulso de dominación, sino como la fuerza vital que empuja al ser humano a crear, a trascender, a construir algo genuino, pero esa fuerza fue capturada y redirigida. En lugar de impulsar hacia la creación, fue orientada hacia la imitación. En lugar de construir vidas propias, fue usada para perseguir vidas ajenas vistas en pantallas. La voluntad de poder se convirtió en voluntad de parecer. Y ese cambio sutil lo alteró todo. El deseo ya no nace desde adentro. Ya no responde a lo que el individuo genuinamente necesita o anhela. Nace desde afuera, desde la comparación, desde la mirada del otro. Y eso convierte al ser humano en esclavo de un deseo que nunca fue suyo. Existe una paradoja que pocas veces se nombra con claridad. El sistema no quiere personas ricas. Quiere personas que crean que van a serlo. Quiere ese estado intermedio donde alguien trabaja con la esperanza de que pronto las cosas cambiarán. Donde el sueño del progreso es suficiente para mantener el ritmo, sin que nadie haga preguntas incómodas. Robert Kiyosaki lo simplificó con una distinción que parece obvia hasta que se examina desde adentro. El pobre trabaja por dinero, el rico hace que el dinero trabaje para él, pero lo que raramente se dice es que el obstáculo para cruzar esa frontera no es solo económico, es mental, es cultural, es la incapacidad de imaginar una relación diferente con el trabajo, con el tiempo, con la propia identidad. Cuando todo en el entorno refuerza que la única forma legítima de existir es a través de la producción constante. Paulo Freire advirtió que la educación verdadera no es la que domestica, sino la que libera. Pero la domesticación fue tan completa que muchos ya no distinguen la diferencia. Metas que no eligieron fueron adoptadas como propias. El sueño de la casa, el automóvil, el ascenso, la jubilación. Toda esa secuencia fue interiorizada como aspiración personal cuando en realidad es un guión heredado, escrito por fuerzas que tenían interés en que esa secuencia se repitiera generación tras generación. Y el problema más profundo no es que el guión sea malo, sino que la mayoría de las personas nunca llegó a preguntarse si era suyo. Hay un momento en la vida de ciertas personas donde algo se quiebra, no de manera dramática, no con un evento definitivo, es más bien una acumulación silenciosa de sensaciones que ya no pueden ignorarse. La sensación de que se está haciendo todo bien, y sin embargo el lugar sigue siendo el mismo. La certeza extraña de que el esfuerzo se convierte en combustible para una máquina que no le pertenece. Ese quiebre, cuando se produce, duele de una manera que ninguna herramienta financiera puede aliviar, porque no es un problema de números, es un problema de sentido. El consumo, en su forma más cotidiana, opera exactamente como una anestesia. Cada compra impulsiva es, en su fondo más honesto, una confesión silenciosa de que algo duele. El cansancio que no tiene nombre busca alivio en la pantalla nueva, en el viaje que se paga en cuotas, en la ropa que da la ilusión de comenzar de nuevo. El sistema no solo sabe esto, sino que lo diseñó así. La industria del entretenimiento,
la publicidad, el retail, toda esa arquitectura invisible, existe para capturar el momento exacto en que alguien siente vacío y ofrecerle una solución que costará dinero y dejará el vacío intacto. El ciclo es perfecto. El malestar genera consumo, el consumo genera deuda, la deuda genera malestar, y el malestar vuelve a generar consumo. Pero la trampa tiene una última capa, la más sofisticada de todas. Cuando alguien finalmente comienza a ver el mecanismo, cuando la conciencia se activa, y la persona empieza a comprender la estructura en la que lleva atrapada toda su vida, el sistema tiene preparada también una respuesta para eso. Le vende libros de autoayuda, le ofrece cursos de finanzas personales, le presenta influencers que hablan de libertad mientras monetizan su audiencia, le dice que el problema estaba en su mentalidad, no en la estructura. Y así, la crítica al sistema se convierte en un producto más del sistema. La conciencia se transforma en espectáculo, la indignación se convierte en contenido, y la persona sigue en el mismo lugar, pero ahora con la satisfacción de sentirse despierta. Ver la trampa no es suficiente, nunca lo fue, porque entre ver y cambiar, existe un abismo que se llama incomodidad, y ese abismo es el verdadero guardián del sistema, el cerebro humano, diseñado evolutivamente para preferir lo conocido incluso cuando duele. Resiste con una fuerza enorme cualquier cambio que implique soltar lo familiar, y lo familiar, por más que lastime, tiene la ventaja de ser predecible. La libertad, en cambio, se presenta al principio como vértigo, como vacío, como la ausencia de todas las estructuras que daban forma a la identidad. Salir de la trampa no se siente como liberación en los primeros momentos, se siente como pérdida. Lo que el sistema nunca quiso que se supiera es que la verdadera riqueza no es acumulable, no puede comprarse ni venderse. No aparece en ningún balance ni en ningún extracto bancario. La verdadera riqueza es la capacidad de estar presente en la propia vida, de tomar decisiones desde la conciencia, en lugar de desde el miedo, de elegir el tiempo propio como la divisa más valiosa que existe. El tiempo es el único recurso que no se recupera, y aún así es el primero que se entrega, muchas veces con una sonrisa, en nombre de una seguridad que el sistema promete pero nunca termina de otorgar. La pregunta que queda flotando, incómoda e insistente, no es si es posible salir. La pregunta real es cuánto de lo que la persona llama su vida fue realmente elegido, y cuánto fue simplemente adoptado de un manual que alguien más escribió con sus propios intereses en mente. Porque el día en que alguien responde esa pregunta con honestidad, ya no puede volver a fingir que no la escuchó, y esa incapacidad de hacerse el ciego, esa imposibilidad de regresar a la ignorancia cómoda, esa es la única forma real de libertad que existe, no como destino, como umbral. Pero hay algo que este análisis todavía no ha dicho, algo que resulta demasiado incómodo para la mayoría de los discursos críticos, algo que se evita porque toca un nervio que duele de una manera diferente. El problema no es solo el sistema, el problema es que la mayoría de las personas, al menos en las sociedades que se llaman a sí mismas democráticas y libres, eligió esto, no con documentos firmados, ni con declaraciones públicas, sino con cada decisión cotidiana, con cada compra evitable, con cada hora regalada sin resistencia, con cada silencio ante algo que sabían que estaba mal. La complicidad no siempre es consciente, pero eso no la hace menos real, y señalar únicamente a los poderosos, a los banqueros, a los políticos, a las corporaciones, es una forma elegante de esquivar la pregunta más difícil. ¿Qué parte de todo esto fue construida también con la obediencia propia? Esta es la dimensión que la industria del pensamiento crítico prefiere omitir, porque un discurso que culpa exclusivamente a fuerzas externas es más cómodo, más consumible, más fácil de aplaudir, pero la verdad más perturbadora no es que exista un sistema diseñado para explotar, sino que ese sistema necesita participantes voluntarios para funcionar, y los tiene en abundancia. Los tiene porque ofrece algo que la libertad genuina raramente puede competir: certeza. El empleo da certeza, la deuda da certeza de consumo presente, la rutina da certeza de que mañana se sabrá qué hacer, y la certeza, para un cerebro que evolucionó en la incertidumbre brutal de la sabana, es una droga de una potencia extraordinaria, más poderosa que cualquier sustancia, más difícil de abandonar que cualquier hábito visible. Los filósofos estoicos lo comprendieron hace más de 2000 años, con una claridad que incomoda precisamente por su antigüedad. Marco Aurelio, que gobernó el imperio romano más extenso de su época, y que por tanto tenía acceso a todos los privilegios que el poder material puede ofrecer, escribió desde su palacio que el único dominio que valía la pena conquistar era el dominio sobre la mente propia, no el mercado, no el territorio, no la riqueza acumulada, la mente, porque entendió, desde una posición que nadie podría acusar de ingenuidad, que todo lo externo es prestado, que el tiempo lo devora todo,
que la única forma de no ser esclavo de las circunstancias es construir una relación diferente con ellas desde adentro. Pero esa enseñanza no se incluyó en los currículums escolares. Habría sido inconveniente. Lo que sí se incluyó fue la historia del progreso. La narrativa de que cada generación vivirá mejor que la anterior, de que el crecimiento económico es el indicador supremo del bienestar humano, de que la prosperidad se mide en Producto Interno Bruto y en niveles de consumo. Esa narrativa fue construida con datos reales pero interpretados de manera selectiva, con verdades a medias que funcionan como mentiras completas, porque sí, en términos materiales, el ser humano del siglo XXI tiene acceso a más objetos que en cualquier otro momento de la historia, tiene más pantallas, más aplicaciones, más opciones de suscripción, más formas de entretenerse, más maneras de llenarse de estímulos a cualquier hora del día o de la noche, pero los índices de depresión, de ansiedad, de soledad, de suicidio, no dejaron de crecer en paralelo con esa abundancia material, y nadie en los discursos oficiales del progreso explica esa contradicción con la misma energía con la que celebra el crecimiento del PIB. La Organización Mundial de la Salud lleva décadas documentando una crisis silenciosa de salud mental que ya supera en impacto económico y humano a muchas enfermedades físicas. La depresión es actualmente la principal causa de discapacidad en el mundo, no una infección, no un tumor, una condición que nace, en una proporción significativa de los casos, del agotamiento, del vacío de sentido, de la desconexión entre lo que se hace y lo que se es, y sin embargo, la respuesta institucional a esa crisis no fue reexaminar la estructura que la produce, sino medicalizar la respuesta, crear mercados farmacéuticos que tratan síntomas sin tocar causas, vender bienestar en cápsulas mientras la fuente del malestar sigue intacta, productiva, generando dividendos. Aquí es donde la polémica se vuelve verdaderamente incómoda, porque implica nombrar algo que las sociedades modernas protegen con una devoción casi religiosa, el trabajo como virtud suprema. Pocas ideas han causado tanto daño silencioso como la convicción de que el valor de un ser humano está directamente vinculado a su productividad. Esa idea no nació por accidente. Tiene una genealogía rastreable en la ética protestante que Max Weber analizó con rigor a principios del siglo XX, donde la riqueza acumulada era interpretada como señal de gracia divina, y la ociosidad como pecado. La secularización del siglo XX no eliminó esa estructura moral, simplemente le quitó la referencia religiosa, y la dejó operando en el vacío, como un dogma sin Dios pero con la misma capacidad de culpa. El que no produce no vale, el que descansa es flojo, el que cuestiona el ritmo es que no quiere esforzarse suficiente. Y esa culpa, internalizada desde la infancia, es uno de los mecanismos de control más eficientes que existen, porque no requiere vigilancia externa. La persona se vigila a sí misma. Existe un dato que pocas veces aparece en los debates sobre economía, y que sin embargo revela más sobre el estado real de las cosas que cualquier estadística de crecimiento. En Estados Unidos, el país que durante décadas se presentó al mundo como el modelo del sueño moderno, más del 60% de la población adulta no podría afrontar un gasto imprevisto de $1,000 sin endeudarse. En la economía más grande del planeta, en la nación con más billonarios en términos absolutos de toda la historia humana, la mayoría de las personas que trabajan tiempo completo están a un percance médico, a una reparación de automóvil, a un mes de desempleo de la catástrofe financiera. Y esa brecha, esa distancia brutal entre la narrativa del sueño y la realidad del vértice, no es una falla del sistema, es su funcionamiento exacto. Porque un sistema donde la mayoría vive al borde del precipicio, es un sistema donde la mayoría nunca puede permitirse el lujo de decir que no. No puede rechazar un trabajo que odia porque necesita el seguro médico. No puede cuestionar a un jefe abusivo porque necesita el salario para pagar el alquiler. No puede dedicar tiempo a pensar, a cuestionar, a imaginar alternativas, porque cada hora libre es una hora de ingreso perdido. La precariedad no es un efecto secundario de la economía moderna, es uno de sus instrumentos más afinados. Una población precaria es una población gobernable, una población que duerme con el miedo a perder lo poco que tiene. No tiene energía para preguntarse si merece más, y los que sí tienen más, no están libres del mecanismo. Simplemente operan desde una jaula más lujosa. El ejecutivo con salario de 6 cifras que trabaja 80 horas semanales, que sacrifica sus vínculos más cercanos, que llega a los 50 años con el hígado deteriorado, la espalda rota, y la sensación de que se perdió la infancia de sus propios hijos. Ese hombre o esa mujer también fue atrapado. Solo que su trampa tiene mejores muebles. La diferencia entre la persona que no llega a fin de mes y el profesional exitoso que no tiene tiempo de vivir no es de libertad, es de decoración. Ambos están corriendo. Ambos fueron convencidos de que parar es peligroso. Ambos aprendieron a medir su valor en términos de lo que producen.
Y ambos, en sus momentos más honestos, en ese silencio que a veces aparece a las 3 de la mañana, cuando no hay pantallas encendidas, y el ruido se calla, sienten la misma pregunta oscura que no saben cómo responder. ¿Para qué? Esa pregunta, ¿para qué?, es la más subversiva que existe en una sociedad organizada en torno a la producción infinita. Es más peligrosa que cualquier protesta, más amenazante que cualquier movimiento político, porque quien la formula con seriedad ya no puede seguir haciendo las cosas de la misma manera. Quien la sostiene lo suficiente sin escapar hacia el entretenimiento, empieza a ver que buena parte de lo que llenaba su agenda no era vida, era ruido gestionado, era actividad que generaba la sensación de avance, sin producir ningún destino real, y esa revelación no es cómoda, no viene acompañada de música de fondo ni de un giro narrativo satisfactorio, viene con silencio, con incomodidad, con la necesidad de reconstruir desde cero una relación con el tiempo que durante décadas fue entregado sin cuestionamiento. La historia económica de los últimos 2 siglos podría leerse, con cierta distancia, como la historia de cómo se convenció a la mayoría de la humanidad de que sus necesidades más profundas eran materiales, que la soledad se resuelve con conexión a Internet, que el vacío existencial se llena con entretenimiento, que la angustia ante la propia mortalidad se calma con propiedades y planes de retiro. Pero ninguna de esas sustituciones funciona porque todas actúan en el nivel equivocado, responden a síntomas superficiales con soluciones superficiales, y el malestar de fondo, que es filosófico y existencial antes de ser económico, permanece intacto, alimentando el ciclo desde sus raíces. Albert Camus escribió que solo hay una pregunta filosófica verdaderamente seria: si la vida merece ser vivida. No lo escribió desde la desesperanza, sino desde la lucidez, desde la convicción de que una vida examinada, aunque incómoda, es radicalmente preferible a una vida consumida en automatismos, pero examinar la propia vida requiere tiempo, requiere silencio, requiere la disposición a ver cosas que duelen, y el sistema, en su genialidad más oscura, se aseguró de que ninguna de esas 3 condiciones estuviera fácilmente disponible. El tiempo fue comprado, el silencio fue llenado de estímulos, y la disposición a ver fue sistemáticamente anestesiada, con comodidades suficientes para callar la incomodidad, pero nunca suficientes para resolverla. Hay una generación entera que llegó a la adultez con deudas estudiantiles, que equivalen a hipotecas, con mercados laborales que exigen disponibilidad total, a cambio de contratos precarios, con el sueño de la propiedad convertido en una fantasía matemáticamente inalcanzable en las ciudades donde existe trabajo, y con la promesa de que la tecnología y el emprendimiento serían la salida. Esa promesa también fue una trampa, solo que con estética más moderna. El discurso del emprendedor que trabaja 16 horas diarias porque es su propia empresa, que renuncia a vacaciones porque está construyendo algo, que no tiene horarios porque la pasión no los necesita. Ese discurso no es liberación del sistema laboral. Es el sistema laboral operando sin sindicato, sin derechos laborales y sin la posibilidad de culpar a un jefe. Es la autoexplotación elevada a filosofía de vida y vendida como identidad aspiracional. Y aquí, en este punto exacto del análisis, es donde la crítica debe volverse también hacia los que critican, porque el mercado del pensamiento alternativo, la industria del despertar, los podcasts sobre conciencia financiera, los libros de filosofía estoica vendidos en aeropuertos, los retiros de meditación que cuestan lo mismo que un mes de alquiler, todos ellos operan dentro de la misma lógica que dicen cuestionar, han convertido la búsqueda de libertad en un nicho de mercado, han empaquetado la disidencia en productos consumibles, y la persona que compra ese paquete siente que está haciendo algo diferente, siente que está fuera del sistema, cuando en realidad acaba de entregar dinero a otra industria que se beneficia de su malestar. La trampa no tiene afuera, tiene solo capas más profundas. Lo que queda, cuando se desmontan todas esas capas, cuando se retiran los discursos tranquilizadores, y las soluciones empaquetadas, y las promesas de transformación en 5 pasos, es algo mucho más difícil y mucho más honesto. Queda la necesidad de construir una relación completamente nueva con la incertidumbre, no de tolerarla como un mal necesario, no de gestionarla con técnicas de respiración y mindfulness, sino de habitarla como la condición fundamental de cualquier vida que se tome en serio a sí misma. Porque la certeza que el sistema vende, esa ilusión de que si sigues las reglas todo estará bien, nunca fue real, fue siempre una promesa sin garantía, y quienes la compraron más completamente fueron también quienes más perdieron cuando la realidad la desmentía. El filósofo Nassim Taleb describió con el concepto de fragilidad, algo que va más allá de la economía. Los sistemas que se vuelven dependientes de la estabilidad, se vuelven cada vez más vulnerables a la disrupción. Y lo mismo ocurre con las personas, quien construye su identidad, su seguridad y su sentido de valor sobre estructuras externas, sobre el empleo, sobre la aprobación social,
sobre el nivel de consumo que puede sostener, se vuelve extraordinariamente frágil ante cualquier perturbación de esas estructuras, y las perturbaciones son inevitables, siempre lo fueron. La persona que nunca desarrolló la capacidad de existir fuera de esas estructuras, que nunca se preguntó quién era sin ellas, esa persona no está viviendo, está aplazando el momento de enfrentarse a sí misma, y el sistema se lo agradece con crédito disponible y nuevas temporadas de series. Entonces la pregunta final no es cómo salir, porque salir implica que existe un afuera nítido y accesible. La pregunta real es algo más perturbador. ¿Cuánto de lo que se llama vida propia es en realidad vida prestada? ¿Cuánto de lo que se siente como elección es en realidad obediencia con buena presentación? ¿Y si existe alguna versión de uno mismo que no fue construida para ser útil a algo o a alguien más? Responder eso no requiere un libro, ni un gurú, ni una estrategia de inversión. Requiere el único acto verdaderamente revolucionario que le queda al ser humano moderno: quedarse quieto, sin pantallas, sin agenda, sin producir nada, y soportar lo que aparece en ese silencio, porque lo que aparece ahí, esa voz que el ruido constante se encargó de tapar durante años, es lo único que nadie más puso, y es por eso mismo, lo único que nadie más puede quitarle. Pero si la trampa fuera únicamente económica, podría resolverse con información. El verdadero genio del sistema está en su dimensión psicológica, en la manera en que colonizó no solo los bolsillos, sino la identidad. El filósofo esloveno Slavoj Žižek lo articuló con una precisión brutal. Las personas no compran objetos por lo que son, sino por lo que prometen. El automóvil no es transporte, es estatus. La ropa no es abrigo, es pertenencia. El teléfono de última generación no es comunicación, es una declaración de valor personal en un mundo que aprendió a medir el valor humano en términos de capacidad de consumo, y en esa sustitución silenciosa, donde el objeto reemplazó a la esencia, nació una nueva forma de vacío, un vacío que no se puede nombrar fácilmente porque viene disfrazado de abundancia. La publicidad comprendió este mecanismo, antes que cualquier psicólogo. Entendió que el deseo no se activa a través de la necesidad real, sino a través de la comparación. Y en el siglo XXI, la comparación alcanzó una escala sin precedentes históricos. Las redes sociales pusieron en las manos de cada persona una vitrina permanente, donde los demás exhiben sus versiones más curadas, más exitosas, más deseables. El resultado es que nunca en la historia fue tan fácil sentirse insuficiente. Nunca fue tan accesible la sensación de que todos avanzan mientras uno permanece inmóvil. Y en ese estado de insuficiencia perpetua, la persona es más manipulable, más obediente, más útil. El que duda de sí mismo no cuestiona la estructura, solo busca dónde encajar en ella. Hay un concepto que el filósofo coreano Byung-Chul Han llamó la violencia de la positividad. Esa cultura donde la autoexplotación no solo es aceptada, sino celebrada, donde el agotamiento se porta como una medalla, donde estar siempre ocupado se convirtió en sinónimo de valor humano. El burnout dejó de ser una patología para convertirse en una señal de mérito. Y en esa distorsión perversa, el ser humano aprendió a estar orgulloso precisamente de lo que lo destruye, a glorificar la fatiga que lo vacía, a interpretar su propio agotamiento como prueba de que está dando todo. Cuanto más trabaja, más se siente que vale, aunque por dentro cada vez sienta menos que eso sea verdad. La clase media, esa categoría que el sistema inventó con una elegancia estratégica, cumple una función específica, y pocas veces examinada con honestidad. No es un nivel de prosperidad real, es una zona de contención. Ofrece lo justo para que la persona no se sienta pobre, pero nunca lo suficiente para que deje de correr. Es el espacio donde se vive hipotecado de múltiples formas. La casa que se pagará durante décadas. El automóvil que se deprecia mientras se paga. El cuerpo que se desgasta en jornadas que no tienen fin visible. La clase media creyó que era dueña de su tiempo porque podía elegir en qué gastarlo. Pero elegir entre opciones diseñadas por otros no es libertad. Es la ilusión de libertad, que es, en muchos sentidos, más efectiva que la ausencia de ella. Friedrich Nietzsche habló de la voluntad de poder, no como un impulso de dominación, sino como la fuerza vital que empuja al ser humano a crear, a trascender, a construir algo genuino. Pero esa fuerza fue capturada y redirigida. En lugar de impulsar hacia la creación, fue orientada hacia la imitación. En lugar de construir vidas propias, fue usada para perseguir vidas ajenas vistas en pantallas. La voluntad de poder se convirtió en voluntad de parecer. Y ese cambio sutil lo alteró todo. El deseo ya no nace desde adentro. Ya no responde a lo que el individuo genuinamente necesita o anhela. Nace desde afuera, desde la comparación, desde la mirada del otro. Y eso convierte al ser humano en esclavo de un deseo que nunca fue suyo. Existe una paradoja que pocas veces se nombra con claridad. El sistema no quiere personas ricas. Quiere personas que crean que van a serlo.
Quiere ese estado intermedio, donde alguien trabaja con la esperanza de que pronto las cosas cambiarán, donde el sueño del progreso es suficiente para mantener el ritmo, sin que nadie haga preguntas incómodas. Robert Kiyosaki lo simplificó con una distinción que parece obvia hasta que se examina desde adentro. El pobre trabaja por dinero, el rico hace que el dinero trabaje para él, pero lo que raramente se dice es que el obstáculo para cruzar esa frontera no es solo económico, es mental, es cultural, es la incapacidad de imaginar una relación diferente con el trabajo, con el tiempo, con la propia identidad, cuando todo en el entorno refuerza que la única forma legítima de existir es a través de la producción constante. Paulo Freire advirtió que la educación verdadera no es la que domestica, sino la que libera, pero la domesticación fue tan completa que muchos ya no distinguen la diferencia. Metas que no eligieron fueron adoptadas como propias: el sueño de la casa, el automóvil, el ascenso, la jubilación. Toda esa secuencia fue interiorizada como aspiración personal, cuando en realidad es un guión heredado, escrito por fuerzas que tenían interés en que esa secuencia se repitiera generación tras generación. Y el problema más profundo no es que el guión sea malo, sino que la mayoría de las personas nunca llegó a preguntarse si era suyo. Hay un momento en la vida de ciertas personas donde algo se quiebra, no de manera dramática, no con un evento definitivo, es más bien una acumulación silenciosa de sensaciones que ya no pueden ignorarse. La sensación de que se está haciendo todo bien, y sin embargo el lugar sigue siendo el mismo. La certeza extraña de que el esfuerzo se convierte en combustible para una máquina que no le pertenece. Ese quiebre, cuando se produce, duele de una manera que ninguna herramienta financiera puede aliviar, porque no es un problema de números, es un problema de sentido. El consumo, en su forma más cotidiana, opera exactamente como una anestesia. Cada compra impulsiva es, en su fondo más honesto, una confesión silenciosa de que algo duele. El cansancio que no tiene nombre busca alivio en la pantalla nueva, en el viaje que se paga en cuotas, en la ropa que da la ilusión de comenzar de nuevo. El sistema no solo sabe esto, sino que lo diseñó así. La industria del entretenimiento, la publicidad, el retail, toda esa arquitectura invisible, existe para capturar el momento exacto en que alguien siente vacío, y ofrecerle una solución que costará dinero y dejará el vacío intacto. El ciclo es perfecto. El malestar genera consumo, el consumo genera deuda, la deuda genera malestar, y el malestar vuelve a generar consumo. Pero la trampa tiene una última capa, la más sofisticada de todas. Cuando alguien finalmente comienza a ver el mecanismo, cuando la conciencia se activa, y la persona empieza a comprender la estructura en la que lleva atrapada toda su vida, el sistema tiene preparada también una respuesta para eso. Le vende libros de autoayuda, le ofrece cursos de finanzas personales, le presenta influencers que hablan de libertad mientras monetizan su audiencia, le dice que el problema estaba en su mentalidad, no en la estructura, y así, la crítica al sistema se convierte en un producto más del sistema, la conciencia se transforma en espectáculo, la indignación se convierte en contenido, y la persona sigue en el mismo lugar, pero ahora con la satisfacción de sentirse despierta. Ver la trampa no es suficiente. Nunca lo fue, porque entre ver y cambiar existe un abismo que se llama incomodidad. Y ese abismo es el verdadero guardián del sistema, el cerebro humano, diseñado evolutivamente para preferir lo conocido incluso cuando duele, resiste con una fuerza enorme cualquier cambio que implique soltar lo familiar, y lo familiar, por más que lastime, tiene la ventaja de ser predecible. La libertad, en cambio, se presenta al principio como vértigo, como vacío, como la ausencia de todas las estructuras que daban forma a la identidad. Salir de la trampa no se siente como liberación en los primeros momentos, se siente como pérdida. Lo que el sistema nunca quiso que se supiera es que la verdadera riqueza no es acumulable, no puede comprarse ni venderse, no aparece en ningún balance ni en ningún extracto bancario. La verdadera riqueza es la capacidad de estar presente en la propia vida, de tomar decisiones desde la conciencia en lugar de desde el miedo, de elegir el tiempo propio, como la divisa más valiosa que existe. El tiempo es el único recurso que no se recupera, y aún así, es el primero que se entrega, muchas veces con una sonrisa, en nombre de una seguridad que el sistema promete pero nunca termina de otorgar. La pregunta que queda flotando, incómoda e insistente, no es si es posible salir. La pregunta real es cuánto de lo que la persona llama su vida fue realmente elegido, y cuánto fue simplemente adoptado de un manual que alguien más escribió con sus propios intereses en mente. Porque el día en que alguien responde esa pregunta con honestidad, ya no puede volver a fingir que no la escuchó, y esa incapacidad de hacerse el ciego, esa imposibilidad de regresar a la ignorancia cómoda,
Esa es la única forma real de libertad que existe, no como destino, como umbral. Pero hay algo que este análisis todavía no ha dicho, algo que resulta demasiado incómodo para la mayoría de los discursos críticos, algo que se evita porque toca un nervio que duele de una manera diferente. El problema no es solo el sistema, el problema es que la mayoría de las personas, al menos en las sociedades que se llaman a sí mismas democráticas y libres, eligió esto, no con documentos firmados, ni con declaraciones públicas, sino con cada decisión cotidiana, con cada compra evitable, con cada hora regalada sin resistencia, con cada silencio ante algo que sabían que estaba mal. La complicidad no siempre es consciente, pero eso no la hace menos real, y señalar únicamente a los poderosos, a los banqueros, a los políticos, a las corporaciones, es una forma elegante de esquivar la pregunta más difícil. ¿Qué parte de todo esto fue construida también con la obediencia propia? Esta es la dimensión que la industria del pensamiento crítico prefiere omitir. Porque un discurso que culpa exclusivamente a fuerzas externas es más cómodo, más consumible, más fácil de aplaudir. Pero la verdad más perturbadora no es que exista un sistema diseñado para explotar, sino que ese sistema necesita participantes voluntarios para funcionar, y los tiene en abundancia. Los tiene porque ofrece algo que la libertad genuina raramente puede competir: certeza. El empleo da certeza, la deuda da certeza de consumo presente, la rutina da certeza de que mañana se sabrá qué hacer, y la certeza, para un cerebro que evolucionó en la incertidumbre brutal de la sabana, es una droga de una potencia extraordinaria, más poderosa que cualquier sustancia, más difícil de abandonar que cualquier hábito visible. Los filósofos estoicos lo comprendieron hace más de 2000 años, con una claridad que incomoda precisamente por su antigüedad. Marco Aurelio, que gobernó el imperio romano más extenso de su época, y que por tanto tenía acceso a todos los privilegios que el poder material puede ofrecer, escribió desde su palacio que el único dominio que valía la pena conquistar era el dominio sobre la mente propia. No el mercado, no el territorio, no la riqueza acumulada, la mente, porque entendió, desde una posición que nadie podría acusar de ingenuidad, que todo lo externo es prestado, que el tiempo lo devora todo, que la única forma de no ser esclavo de las circunstancias es construir una relación diferente con ellas desde adentro. Pero esa enseñanza no se incluyó en los currículums escolares, habría sido inconveniente. Lo que sí se incluyó fue la historia del progreso. La narrativa de que cada generación vivirá mejor que la anterior, de que el crecimiento económico es el indicador supremo del bienestar humano, de que la prosperidad se mide en Producto Interno Bruto y en niveles de consumo. Esa narrativa fue construida con datos reales pero interpretados de manera selectiva, con verdades a medias que funcionan como mentiras completas, porque sí, en términos materiales, el ser humano del siglo XXI tiene acceso a más objetos que en cualquier otro momento de la historia, tiene más pantallas, más aplicaciones, más opciones de suscripción, más formas de entretenerse, más maneras de llenarse de estímulos a cualquier hora del día o de la noche, pero los índices de depresión, de ansiedad, de soledad, de suicidio, no dejaron de crecer en paralelo con esa abundancia material, y nadie en los discursos oficiales del progreso explica esa contradicción con la misma energía con la que celebra el crecimiento del PIB. La Organización Mundial de la Salud lleva décadas documentando una crisis silenciosa de salud mental, que ya supera en impacto económico y humano a muchas enfermedades físicas. La depresión es actualmente la principal causa de discapacidad en el mundo. No una infección, no un tumor, una condición que nace, en una proporción significativa de los casos, del agotamiento, del vacío de sentido, de la desconexión entre lo que se hace y lo que se es. Y sin embargo, la respuesta institucional a esa crisis no fue reexaminar la estructura que la produce, sino medicalizar la respuesta, crear mercados farmacéuticos que tratan síntomas sin tocar causas, vender bienestar en cápsulas, mientras la fuente del malestar sigue intacta, productiva, generando dividendos. Aquí es donde la polémica se vuelve verdaderamente incómoda, porque implica nombrar algo que las sociedades modernas protegen con una devoción casi religiosa: el trabajo como virtud suprema. Pocas ideas han causado tanto daño silencioso como la convicción de que el valor de un ser humano está directamente vinculado a su productividad. Esa idea no nació por accidente. Tiene una genealogía rastreable en la ética protestante que Max Weber analizó con rigor a principios del siglo XX, donde la riqueza acumulada era interpretada como señal de gracia divina, y la ociosidad como pecado. La secularización del siglo XX no eliminó esa estructura moral, simplemente le quitó la referencia religiosa y la dejó operando en el vacío, como un dogma sin Dios pero con la misma capacidad de culpa. El que no produce no vale, el que descansa es flojo, el que cuestiona el ritmo es que no quiere esforzarse suficiente. Y esa culpa, internalizada desde la infancia,
Es uno de los mecanismos de control más eficientes que existen, porque no requiere vigilancia externa. La persona se vigila a sí misma. Existe un dato que pocas veces aparece en los debates sobre economía, y que sin embargo revela más sobre el estado real de las cosas que cualquier estadística de crecimiento. En Estados Unidos, el país que durante décadas se presentó al mundo como el modelo del sueño moderno, más del 60% de la población adulta no podría afrontar un gasto imprevisto de $1,000 sin endeudarse. En la economía más grande del planeta, en la nación con más billonarios en términos absolutos de toda la historia humana, la mayoría de las personas que trabajan tiempo completo están a un percance médico, a una reparación de automóvil, a un mes de desempleo de la catástrofe financiera. Y esa brecha, esa distancia brutal entre la narrativa del sueño y la realidad del vértice, no es una falla del sistema, es su funcionamiento exacto, porque un sistema donde la mayoría vive al borde del precipicio, es un sistema donde la mayoría nunca puede permitirse el lujo de decir que no. No puede rechazar un trabajo que odia porque necesita el seguro médico. No puede cuestionar a un jefe abusivo porque necesita el salario para pagar el alquiler. No puede dedicar tiempo a pensar, a cuestionar, a imaginar alternativas, porque cada hora libre es una hora de ingreso perdido. La precariedad no es un efecto secundario de la economía moderna, es uno de sus instrumentos más afinados. Una población precaria es una población gobernable, una población que duerme con el miedo a perder lo poco que tiene. No tiene energía para preguntarse si merece más, y los que sí tienen más no están libres del mecanismo, simplemente operan desde una jaula más lujosa. El ejecutivo con salario de 6 cifras que trabaja 80 horas semanales, que sacrifica sus vínculos más cercanos, que llega a los 50 años con el hígado deteriorado, la espalda rota, y la sensación de que se perdió la infancia de sus propios hijos. Ese hombre, o esa mujer también fue atrapado. Solo que su trampa tiene mejores muebles. La diferencia entre la persona que no llega a fin de mes y el profesional exitoso que no tiene tiempo de vivir, no es de libertad, es de decoración. Ambos están corriendo. Ambos fueron convencidos de que parar es peligroso. Ambos aprendieron a medir su valor en términos de lo que producen. Y ambos, en sus momentos más honestos, en ese silencio que a veces aparece a las 3 de la mañana, cuando no hay pantallas encendidas, y el ruido se calla, sienten la misma pregunta oscura que no saben cómo responder. ¿Para qué? Esa pregunta, ¿para qué?, es la más subversiva que existe en una sociedad organizada en torno a la producción infinita. Es más peligrosa que cualquier protesta, más amenazante que cualquier movimiento político, porque quien la formula con seriedad ya no puede seguir haciendo las cosas de la misma manera. Quien la sostiene lo suficiente sin escapar hacia el entretenimiento, empieza a ver que buena parte de lo que llenaba su agenda no era vida, era ruido gestionado, era actividad que generaba la sensación de avance sin producir ningún destino real. Y esa revelación no es cómoda, no viene acompañada de música de fondo, ni de un giro narrativo satisfactorio, viene con silencio, con incomodidad, con la necesidad de reconstruir desde cero una relación con el tiempo que durante décadas fue entregado sin cuestionamiento. La historia económica de los últimos 2 siglos podría leerse, con cierta distancia, como la historia de cómo se convenció a la mayoría de la humanidad de que sus necesidades más profundas eran materiales, que la soledad se resuelve con conexión a Internet, que el vacío existencial se llena con entretenimiento, que la angustia ante la propia mortalidad se calma con propiedades y planes de retiro. Pero ninguna de esas sustituciones funciona porque todas actúan en el nivel equivocado, responden a síntomas superficiales con soluciones superficiales, y el malestar de fondo, que es filosófico y existencial antes de ser económico, permanece intacto, alimentando el ciclo desde sus raíces. Albert Camus escribió que solo hay una pregunta filosófica verdaderamente seria: si la vida merece ser vivida. No lo escribió desde la desesperanza, sino desde la lucidez, desde la convicción de que una vida examinada, aunque incómoda, es radicalmente preferible a una vida consumida en automatismos. Pero examinar la propia vida requiere tiempo, requiere silencio, requiere la disposición a ver cosas que duelen, y el sistema, en su genialidad más oscura, se aseguró de que ninguna de esas 3 condiciones estuviera fácilmente disponible. El tiempo fue comprado, el silencio fue llenado de estímulos, y la disposición a ver fue sistemáticamente anestesiada con comodidades suficientes para callar la incomodidad, pero nunca suficientes para resolverla. Hay una generación entera que llegó a la adultez con deudas estudiantiles, que equivalen a hipotecas, con mercados laborales, que exigen disponibilidad total a cambio de contratos precarios, con el sueño de la propiedad convertido en una fantasía matemáticamente inalcanzable en las ciudades donde existe trabajo, y con la promesa de que la tecnología y el emprendimiento serían la salida. Esa promesa también fue una trampa,
solo que con estética más moderna. El discurso del emprendedor que trabaja 16 horas diarias porque es su propia empresa, que renuncia a vacaciones porque está construyendo algo, que no tiene horarios porque la pasión no los necesita. Ese discurso no es liberación del sistema laboral, es el sistema laboral operando sin sindicato, sin derechos laborales, y sin la posibilidad de culpar a un jefe. Es la autoexplotación elevada a filosofía de vida, y vendida como identidad aspiracional. Y aquí, en este punto exacto del análisis, es donde la crítica debe volverse también hacia los que critican, porque el mercado del pensamiento alternativo, la industria del despertar, los podcasts sobre conciencia financiera, los libros de filosofía estoica vendidos en aeropuertos, los retiros de meditación que cuestan lo mismo que un mes de alquiler, todos ellos operan dentro de la misma lógica que dicen cuestionar. Han convertido la búsqueda de libertad en un nicho de mercado, han empaquetado la disidencia en productos consumibles, y la persona que compra ese paquete siente que está haciendo algo diferente, siente que está fuera del sistema, cuando en realidad acaba de entregar dinero a otra industria que se beneficia de su malestar. La trampa no tiene afuera, tiene solo capas más profundas. Lo que queda, cuando se desmontan todas esas capas, cuando se retiran los discursos tranquilizadores, y las soluciones empaquetadas, y las promesas de transformación en 5 pasos, es algo mucho más difícil, y mucho más honesto. Queda la necesidad de construir una relación completamente nueva con la incertidumbre, no de tolerarla como un mal necesario, no de gestionarla con técnicas de respiración y mindfulness, sino de habitarla como la condición fundamental de cualquier vida que se tome en serio a sí misma, porque la certeza que el sistema vende, esa ilusión de que si sigues las reglas todo estará bien, nunca fue real, fue siempre una promesa sin garantía, y quienes la compraron más completamente, fueron también quienes más perdieron cuando la realidad la desmentía. El filósofo Nassim Taleb describió con el concepto de fragilidad algo que va más allá de la economía. Los sistemas que se vuelven dependientes de la estabilidad se vuelven cada vez más vulnerables a la disrupción. Y lo mismo ocurre con las personas, quien construye su identidad, su seguridad y su sentido de valor sobre estructuras externas, sobre el empleo, sobre la aprobación social, sobre el nivel de consumo que puede sostener, se vuelve extraordinariamente frágil ante cualquier perturbación de esas estructuras, y las perturbaciones son inevitables, siempre lo fueron. La persona que nunca desarrolló la capacidad de existir fuera de esas estructuras, que nunca se preguntó quién era sin ellas, esa persona no está viviendo, está aplazando el momento de enfrentarse a sí misma, y el sistema se lo agradece con crédito disponible, y nuevas temporadas de series. Entonces la pregunta final no es cómo salir, porque salir implica que existe un afuera nítido y accesible. La pregunta real es algo más perturbador. ¿Cuánto de lo que se llama vida propia es en realidad vida prestada? ¿Cuánto de lo que se siente como elección es en realidad obediencia con buena presentación? ¿Y si existe alguna versión de uno mismo que no fue construida para ser útil a algo o a alguien más? Responder eso no requiere un libro, ni un gurú ni una estrategia de inversión. Requiere el único acto verdaderamente revolucionario que le queda al ser humano moderno: quedarse quieto, sin pantallas, sin agenda, sin producir nada, y soportar lo que aparece en ese silencio, porque lo que aparece ahí, esa voz que el ruido constante se encargó de tapar durante años, es lo único que nadie más puso, y es por eso mismo, lo único que nadie más puede quitarle. Y sin embargo, quedarse quieto es quizás el acto más difícil que se le puede pedir a alguien, en este momento de la historia, no por falta de tiempo, aunque el tiempo también escasea, sino porque el silencio real, el silencio interior que no se llena con música de fondo, ni con notificaciones ni con la televisión encendida en la habitación de al lado. Ese silencio confronta a la persona con algo que pasó años evitando, ella misma, y encontrarse a uno mismo después de años de ruido gestionado. No es una experiencia suave, es más parecido al regreso de algo que se creía muerto. Hay preguntas que nunca se respondieron, porque nunca se hicieron. Hay dolores que nunca se procesaron porque siempre hubo algo más urgente que atender. Hay versiones propias que fueron abandonadas tan temprano, que ya ni se recuerda cómo se llamaban. La psicología profunda, desde Carl Jung hasta los trabajos más recientes sobre trauma y apego, ha documentado con consistencia que una gran parte del comportamiento humano adulto, incluyendo sus patrones de consumo, sus elecciones laborales, sus relaciones afectivas, no está guiada por decisiones conscientes, sino por heridas antiguas que nunca encontraron nombre. El niño que aprendió que el amor se ganaba siendo productivo, se convirtió en el adulto que no sabe descansar sin culpa. El adolescente que comprendió que el estatus protegía de la humillación, se convirtió en el adulto que compra objetos para sentirse seguro. No son debilidades morales, son adaptaciones que en su momento tuvieron sentido, y que luego, cuando el contexto cambió,
Nadie revisó porque nadie enseñó a revisarlas. Esto no es una exculpación, es una comprensión. Y la comprensión es diferente al perdón fácil o a la victimización permanente. Porque la comprensión genuina exige también responsabilidad. Exige el momento en que la persona, habiendo entendido de dónde vienen sus patrones, decide qué hacer con esa información. Y ese momento, ese instante de elección consciente que aparece después de la comprensión, es probablemente el más libre que existe, porque ya no opera desde la ignorancia, ni desde el automatismo. Opera desde la conciencia de que se podría seguir igual, y de que se elige no hacerlo. El filósofo Viktor Frankl sobrevivió a los campos de concentración nazis con una certeza que construyó en las condiciones más extremas que se pueda imaginar, que entre el estímulo y la respuesta siempre existe un espacio, y que en ese espacio reside la libertad humana, no la libertad de las circunstancias, que puede ser arrebatada, sino la libertad de la respuesta, que permanece incluso cuando todo lo demás se ha perdido. Lo que Frankl descubrió en el horror más absoluto es lo mismo que el mundo moderno hace todo lo posible por ocultar, que la capacidad de elegir cómo relacionarse con la propia experiencia no depende de las condiciones externas, depende de la atención que se le presta a ese espacio interior. Y esa atención es, precisamente, lo que el sistema compró con entretenimiento barato. Existe una imagen que sirve como metáfora de todo esto, aunque no sea cómoda. Un río que ha sido represado durante mucho tiempo acumula una presión que no desaparece, porque no se vea. Cuando finalmente encuentra una grieta, el agua que sale no es tranquila, es poderosa, desordenada, a veces destructiva en sus primeros momentos. Así ocurre con las personas que comienzan a recuperar su atención después de años de dispersión. El primer contacto con el silencio no es paz, es el inventario de todo lo que se ignoró, las relaciones que se descuidaron, las decisiones que se postergaron hasta que el tiempo las tomó por uno, los sueños que se archivaron porque no encajaban en el presupuesto o en el calendario. Todo eso aparece, no de manera ordenada, sino en oleadas que pueden resultar abrumadoras. Y en ese momento, la tentación más poderosa es escapar de nuevo hacia el ruido, hacia la agenda llena, hacia el trabajo que justifica no pensar. Resistir esa tentación, quedarse con la incomodidad del inventario, es lo que los maestros contemplativos de todas las tradiciones, desde los estoicos romanos hasta los monjes budistas, desde los místicos sufíes hasta los psicólogos contemporáneos, describieron con diferentes palabras, pero con el mismo núcleo, que solo lo que se mira de frente puede transformarse. Lo que se evita permanece intacto, operando desde las sombras, tomando decisiones en nombre de la persona sin que ella lo sepa. La sombra, en el lenguaje de Jung, no es el enemigo, es la parte de uno mismo que espera ser integrada, y integrarla es más valioso que cualquier activo financiero, porque cambia la fuente desde la que se toman las decisiones, y por tanto cambia la calidad de toda la vida que viene después. Hay algo profundamente poético, aunque también melancólico, en el hecho de que las culturas que el mundo moderno reemplazó contenían sabiduría sobre esto, que la modernidad tardará generaciones en redescubrir. Las culturas indígenas de América, las filosofías orientales del desapego, los ritmos agrarios que incluían periodos deliberados de descanso y contemplación, todos ellos tenían integrado, de maneras diferentes, el entendimiento de que el ser humano no puede vivir en producción perpetua sin destruirse, que necesita tiempo sin propósito instrumental, que la naturaleza misma opera en ciclos de actividad y quietud, y que quien ignora ese ritmo no lo elimina, solo acumula una deuda que eventualmente se cobra. La modernidad llamó a esas tradiciones superstición o ineficiencia, y luego inventó la industria del wellness para venderle a precios de lujo lo que esas tradiciones ofrecían como condición básica de la existencia: el tiempo libre verdadero, no el tiempo de ocio consumible, que se llena con entretenimiento y vacaciones planificadas, sino el tiempo sin destino, el tiempo que no produce nada medible. Ese tiempo fue la primera gran confiscación del capitalismo industrial. Fue el primer recurso que se declaró improductivo, y por tanto indeseable. Y su ausencia no solo empobreció la experiencia individual de millones de personas, sino que empobreció la cultura entera, porque el arte que transforma, la música que sacude algo profundo, la literatura que cambia la manera de ver el mundo, la filosofía que hace preguntas que duran siglos, nada de eso emerge de la eficiencia, todo eso emerge del tiempo sin nombre, del espacio donde la mente puede vagar sin destino y encontrar, precisamente porque no lo buscaba, algo que importa, y esa es quizás la pérdida más silenciosa de todas. No la pérdida del dinero, que duele pero puede recuperarse, no la pérdida del tiempo, que es irreversible pero al menos es visible, sino la pérdida de la capacidad de asombrarse, la pérdida de esa disposición infantil, anterior a todos los condicionamientos,
de encontrar en lo ordinario algo que merece atención. El niño que mira una hormiga durante 20 minutos no está siendo improductivo, está ejerciendo la facultad más humana que existe, la de encontrar sentido en lo que está frente a él. El adulto que nunca tiene 20 minutos sin agenda, no perdió esa facultad definitivamente, solo la tiene sepultada bajo capas de urgencias, que alguien más definió como prioritarias. Recuperarla no es un proceso de 5 pasos, ni un protocolo de productividad optimizada. Es más parecido a un duelo. Hay que llorar versiones de uno mismo, que se creyeron necesarias, y que resultaron ser disfraces. Hay que soltar narrativas que durante años dieron forma a la identidad, narrativas de éxito y de merecimiento y de comparación, y quedarse por un tiempo sin saber muy bien qué hay debajo. Ese periodo de no saber es el que más personas evitan, y el que más personas necesitan, porque del otro lado de no saber, cuando se tiene la valentía de cruzarlo sin escapar, aparece algo que no tiene nombre en el vocabulario del sistema, aparece la sensación, simple y extraordinaria al mismo tiempo, de que estar vivo es en sí mismo suficiente, de que el propio peso en este instante, la propia respiración, la propia capacidad de percibir este momento, no necesita ser justificada ni rentabilizada, ni convertida en contenido. Eso que aparece, no resuelve las facturas, no elimina las estructuras que generan desigualdad, no transforma de la noche a la mañana una vida construida sobre cimientos que resultaron ser prestados, pero cambia el lugar desde el que se vive todo eso, cambia la relación con la urgencia, cambia la respuesta al miedo, y cuando la relación con el miedo cambia, cambia también la disposición a tomar decisiones desde un lugar diferente, decisiones que ya no buscan la aprobación del sistema, ni el aplauso de los otros, sino que nacen de un criterio propio que fue construido en el silencio, en el inventario honesto, en la disposición de no saber, y seguir mirando. Sócrates pasó su vida sin acumular bienes, y sin construir una carrera en el sentido que el mundo moderno reconocería. Lo que hizo fue caminar por Atenas, haciendo preguntas que incomodaban a quienes preferían la certeza de sus creencias heredadas. Lo mataron por eso, lo cual dice más sobre el miedo que generan las preguntas genuinas, que sobre el valor de hacerlas. Pero lo que dejó no fue una empresa ni un legado financiero, fue la demostración de que una vida examinada, una vida que se cuestiona a sí misma sin miedo al resultado, tiene una dignidad que ninguna acumulación puede comprar ni ninguna catástrofe puede quitarle del todo, no porque sea cómoda, sino porque es verdadera, y la verdad, por incómoda que sea, tiene el extraño poder de hacer habitable lo que antes parecía insoportable, quizás lo más honesto que se puede decir, después de todo este recorrido por las estructuras que atrapan, y los mecanismos que mantienen el ciclo girando, es que no existe una llegada. No hay un punto en el horizonte donde todo esté resuelto, y la libertad sea completa y permanente. Lo que existe es un proceso, continuo e imperfecto, de volver a elegir, de recordar, cada vez que el automatismo toma las riendas, que hay un espacio entre el estímulo y la respuesta, de recuperar, cada vez que el miedo dicta, la capacidad de preguntar si eso que se teme tiene el tamaño real que parece tener, o si solo parece tan grande porque lleva años sin ser examinado. La vida consciente no es un estado que se alcanza, es una práctica que se elige, todos los días, contra la corriente de todo lo que empuja en la dirección contraria. Y esa práctica, aunque nadie la aplaudirá, aunque no genere likes, ni genere ingresos, ni encaje en ninguna narrativa de éxito reconocible, es la única forma de vida, que al final de los días, no pedirá disculpas por haber sido vivida.